Bueno, estaban ahí terminando de entrar, que hay un par en la sala de espera. Y bueno, bueno, les comparto pantalla. Eh, Recién subí una nueva versión de estas diapos con unos cambios medio de último momento, pero no es necesario, si ya la habían bajado, que la bajen de vuelta. Son un par de cosas que corregí, que en todo caso después, si quieren, las miran, pero quizás notan alguna mínima diferencia entre si alguno lo bajó antes. ¿Hace cuánto, perdón, que la subiste? 5 minutos. Digo, Ah, ok, la bajo de vuelta. Listo. no, igual no es necesario. Digo, por eso le cambié dos cosas, pero simplemente si notan alguna diferencia, eh, tiene un par de cositas distintas. Eh, Voy a poner a grabar por las dudas. Bueno, la idea de esta segunda clase, lo que vamos a estar de esta segunda clase de clustering, lo que vamos a estar viendo es la parte, primero una parte de cómo medir distancias. La idea en clustering es aprender a agrupar cosas que son parecidas y bueno, tenemos que definir qué significa parecidas. Así que vamos a presentar algunas medidas de distancia y después vamos a meternos con los métodos de validación. La idea de esta clase es intentar, tenemos una clase más de clustering, entonces vamos a intentar no llegar como llegamos la vez pasada, justo a las 10, para que quede un ratito al final de la clase por si tienen consultas de lo que vengan haciendo. Así que más o menos 9:15, 9:30, no importa dónde estemos, vamos a cortar para hacer algunas consultas. Bueno, entonces ahí hay un montón de medidas lo van a encontrar como proximidad, disimilaridad, similaridad, distancias, afinidad, etcétera, para definir cuán parecidos son dos elementos. Ahora vamos a desambiguar un poquito estos términos. Igual se usan de forma bastante intercambiable, digamos. Coloquialmente, si bien cada uno tiene su definición, coloquialmente uno se va a referir a estas cosas, eh, a muchas de estas cosas de forma indistinta. En particular, proximidad y medio que las medidas de proximidad involucran un poco a todo.
ese término sí es un poquito más ambiguo y ahora vamos a desambiguar los otros. Este es un poquito un índice de lo que vamos a ver hoy. La idea es que hay medidas de similaridad o de medidas de proximidad que van a estar definidas para variables continuas, para ángulos, para variables binarias, para variables multiestado o para tipos de variables que van a ser mixtas. Entonces, las matrices de disimilaridad son matrices que relacionan a los n elementos del conjunto. Entonces van a terminar siendo matrices cuadradas de n por n. Van a ver que las diapos, están bastante escritas. La idea es que les quede un poquito como apunte. Mucho de esto está subido en el libro y bueno, un montón pueden encontrar. También hoy subí una revisión de medidas de similaridad entre variables binarias y vamos a ir subiendo un poquito más de material, pero la idea es que les quede un poco como apunte. Entonces estas matrices de disimilaridad lo que intentan medir es cuán distintos en este caso son dos objetos. Entonces para dos objetos idénticos la disimilaridad es 0 y y en general las disimilaridades van a ser mayores o iguales que 0. Cuanto más grande, más disímiles son. Para objetos, si los objetos no son idénticos, pueden ser distinguibles o no. Es decir, yo puedo tener dos objetos que no sean idénticos, pero que en base a las medidas que yo estoy comparando, la disimilaridad me dé 0. Entonces, son dos objetos distintos, o dos, por ejemplo, si yo estoy en una población de personas, son dos personas que son distintas, pero que bajo todos los parámetros que yo estoy midiendo, no son distinguibles. Es importante hacer, es una sutileza, pero que nos va a servir porque de repente vamos a tener un montón de objetos para los cuales quizás la disimilaridad nos da 0 y no significa que sea el mismo objeto. Y bueno, y las medidas de disimilaridad son típicamente simétricas. Van a ver que muchas de estas medidas que vamos a estar definiendo las vamos a recuperar para grafos, y ahí sí vamos a hacer algunas distinciones en este sentido. Entonces, bueno, a muchos ya les sonará que si a estas medidas de disimilaridad le agrego una propiedad más, que es que cumpla esta desigualdad triangular, que ahora les cuento un poquito más qué es. Entonces se llama que es una matriz de disimilaridad métrica, o es lo que vamos a llamar en general distancias. Esta desigualdad triangular lo que me dice es que si yo tengo tres objetos, A, B, C y A, B y C, tengo tres objetos A, B y C, vamos a dibujarlo. Estas diapos le fui agregando dibujos para hacerlo virtual, pero algunas cosas me quedaron sin dibujos.
tengo 3 objetos. Lo que me dice esta desigualdad, que si yo quiero ir de A hasta B de forma directa, siempre va a ser más corto que ir de A a C y de C a B. Básicamente, la idea de esta desigualdad triangular es esa. Entonces es una forma, es lo que yo voy a pedir para que sea una métrica. No sé si vieron algo de métricas o definieron métricas en alguna materia hasta ahora. Sí, esto creo que lo comentó, lo vimos en algún momento como una de las propiedades de la distancia, ¿no? Claro, es la idea de definir, sí, de definir una distancia. Es lo que en general van a cumplir las distancias. Entonces, si yo tengo una medida de disimilaridad que cumple esta desigualdad triangular, tengo una distancia. Pero hay casos en donde estas medidas de disimilaridad no van a cumplir esta desigualdad triangular, sino que van a cumplir una versión un poquito más relajada, que es que la distancia entre A y B sea menor o igual que el máximo entre las otras distancias. Y eso se llama matrices de disimilaridades ultramétricas, y en general es como nosotros vamos a definir las disimilaridades dentro de un dendrograma para un clustering jerárquico. O sea, ahí no van a estar cumpliendo estas disimilaridades métricas, sino que van a estar cumpliendo una versión un poquito más relajada de eso. Pero en el fondo lo vamos a usar, o sea, en cuanto al uso que le vamos a dar, va a ser muy parecido. Simplemente para algunas cosas, para definir algunas medidas, va a ser importante tenerlo en cuenta. Después tenemos lo que se llaman medidas de similaridad, que es parecido a las medidas de, sería como el inverso de las medidas de disimilaridad, solo que en general la similaridad la voy a tener definida en un dominio que es acotado. Entonces, por ejemplo, si la similaridad la tengo definida en el 0,1, la puedo convertir a una disimilaridad. Si la tengo definida en el -1,1, donde -1 es lo más distinto posible, eso, por ejemplo, si tengo una medida de correlación, también las puedo convertir a una medida de disimilaridad. O sea que es una medida de correlación, poner el 0 sería el -1, ¿no? Una medida de correlación depende de cómo yo lo quiera definir, pero claro, el 0 de disimilaridad, O sea, el 0 al de revés, correlación. el -1, si fuese correlación, lo que yo querría es que el 1 de similaridad sea el 0 de disimilaridad. A ver si acá lo tengo definido al revés. Si acá lo tengo definido al revés, ahora lo edito. Pero lo que yo querría es que para las medidas de similaridad, el 1 es la máxima similaridad. Es decir, el 1 es cuando son muy parecidos. Y en la disimilaridad, el 0 son cuando son muy parecidos. Entonces necesito proyectar el 1 al 0. Veamos si funciona. Sí, está bien. Igual en ese caso habría En este que, caso, si S tomar vale valor 1, absoluto. perdón, te escuché muy bajito. Ah, no, que en ese caso habría que tomar valor absoluto, ¿no? En la correlación, porque el -1 también lo querés llevar al 0.
Depende. Depende de qué esté midiendo, no siempre. Por ejemplo, para lo que vamos a ver, para muchas cosas que vamos a ver en correlaciones, imagínate que vos tenés o sea, no necesariamente. Puede darse el caso que -1 sea otra cosa. A ver, estoy pensando algo. Algún ejemplo en donde use correlaciones. eh, eh, y -1 signifique otra cosa para, a ver, alguien dice. Ah. Qué sé yo, si uno está midiendo la actividad de algo de regiones del cerebro, que es lo que vamos a ver en el siguiente TP, que algo esté completamente anticorrelacionado, para algunas cosas puede significar que es parte de la misma actividad, pero no sé, si me interesan regiones que se activan y regiones que se inactivan con cierto estímulo, van a ser dos clústeres separados. O sea, va a ser parte de las regiones que se inactivan. O sea, parte de las regiones que no correlacionan con un estímulo. Entonces no necesariamente hay que aplicar absoluto. No sé si a alguno se le ocurre o se cruzó con algún otro ejemplo. Hay otro ejemplo que por ahí, incluso en una de las cuestiones que no llegamos a ver en detalle, pero en la guía de Spotify de análisis musical, en un momento hay una matriz de disimilaridad, que se le hace una transformación, básicamente es la exponencial de menos la disimilaridad, y en ese caso se la llama matriz de afinidad, o sea, otro nombre posible a este conjunto de matrices. Y por ejemplo, esa matriz de afinidad, bueno, tiene algunas utilidades en algunos algoritmos, y esa matriz, esas distancias o esos valores quedan entre 0 e infinito. O sea, perdón, entre 1, entre 0 y 1, entonces no, queda igual que esta. Pero es básicamente otra forma de intercambiar matrices que en una el 0 es que son parecidas y en otras el inverso. Sí. Entonces, en general, uno puede ir de estas matrices de similaridad y disimilaridad de distintas maneras, dependiendo siempre de la aplicación. Aplicar absoluto también es una... O sea, no está descartado, siempre depende un poco de la aplicación que uno tenga. Acá está la que contaba Pablo, de la matriz de afinidad. Lo que uno hace es, la disimilaridad estaba entre 0 e infinito, entonces la matriz de afinidad va a funcionar como una matriz de similaridad. Si yo tengo disimilaridad igual a 0, voy a tener afinidad igual a 1, porque tengo E a la 0, es 1. Y si yo tengo una disimilaridad muy grande, o una disimilaridad que tiende a infinito, entonces E a la menos infinito va a ser 0, o se va a acercar mucho a 0. Entonces, bueno, esta idea de afinidad se usa bastante, sobre todo cuando uno tiene matrices de disimilaridad que puede tomar medidas muy grandes. Y yo quiero proyectar todas esas medidas
que son disimilaridades muy grandes, las quiero proyectar todas alrededor de una afinidad o una similaridad cercana a cero. Quizás no me importa el detalle de entre muy grande y muy muy grande, es lo mismo, quiero que todo sea similaridad cercana a cero. Entonces es otra forma de definir, y depende mucho del dominio, cómo la llame y qué tipo de medida use. Discúlpame, Sí. ¿podés como remarcar bien las diferencias entre todas esas? Porque la verdad que es como medio trabalengua. Sí, es trabalengua, no importan en el fondo mucho las diferencias. Y de hecho, a veces coloquialmente se pasa de una a la otra. O sea, Proximidad es medio el general. Se cálculo es usa, para todas el mismo, depende de alguna característica como la llamás. sí, básicamente. Igual lo repasamos. Proximidad es medio general, no tiene una definición tan precisa. Similaridad son medidas que están... empecemos por disimilaridad. Disimilaridad lo que me dice son medidas que no están acotadas, están definidas positivas, van entre 0 e infinito, donde 0 es que las dos cosas son indistinguibles. No necesariamente iguales, pero sí que en esa medida no las puedo distinguir. Si esa medida de disimilaridad además cumple esta desigualdad triangular, es una distancia, o se llama disimilaridad métrica. Si no cumple, y cumple otra propiedad, se llama disimilaridad ultramétrica, que es lo que usamos en clustering jerárquico. Y una medida de distancia es más o menos lo que todos entendemos por distancia. Es cómo ir de un lugar al otro. Lo podemos escribir matemáticamente, si quieren después lo repasan, pero es lo que entendemos por una medida de distancia. Esas son de disimilaridad. Después yo puedo transformar la disimilaridad en similaridad. Lo que tengo que hacer es el 0 de disimilaridad, que era que las dos cosas son indistinguibles, lo voy a pasar a 1 de similaridad. Y lo que yo tenía como disimilaridades grandes, la voy a llevar a 0. Es como dar vuelta a la disimilaridad. Lo que me sirve es que en general la similaridad va a estar acotada entre 0 y 1, mientras que la disimilaridad puede tomar otros valores. Es Un como caso normalizar, digamos, como sería como... sería como una especie de normalizar. Pero no es solo normalizar. Por ejemplo, en este caso de afinidad, que sería una especie de similaridad, no solo estoy normalizando, sino que además estoy como comprimiendo. Porque yo lo que son distancias muy grandes, las estoy proyectando todas cerca de 0. Y lo que son distancias cortas, las estoy dejando cerca de 1. En particular, disimilaridad 0, la voy a mandar exactamente a 1. Y además voy a tener un poquito más de definición cerca de 1 que cerca de 0. Por la propiedad de la exponencial, que no voy a estar distinguiendo distancia si yo tengo una diferencia muy grande, una diferencia de 10 entre 0 y 10, voy a tener una afinidad que va a ser muy distinta, mientras que si yo tengo una diferencia de 10
entre 1.000.000 y 1.010.000, todo va a estar muy cerquita de 0. Entonces no solo lo está acotando al 0,1, sino que además está comprimiendo las distancias grandes. Pero vamos a encontrarnos con un montón de estas medidas y un montón de transformaciones distintas. Yo ahora les voy a contar algunas, pero van a encontrar, o sea, pero si buscan van a encontrar un montón más. Y depende mucho del dominio en donde esté. La idea es que una vez que uno tiene definido su medida de similaridad o su medida de distancia, a partir de esa medida de distancia, después el clustering sigue igual y no, entre comillas, no me importa tanto. Vamos a ver que un poquito sí, pero no tanto. Entonces, la cocina también está un poco puesta en cómo uno define la distancia en su dominio. Entonces, primero para variables binarias. Para variables binarias, bueno, acá hagamos un ejemplo. Yo tengo dos objetos, X e Y, y tengo, voy a correr, tengo dos objetos X e Y están medidos con 8 variables. Y yo quiero medir la distancia entre X e Y. La notación dice 1 y 0, pero puede ser 1 y 0, puede ser más y menos, puede ser verdadero o falso, puede ser, en general les van a aparecer de un montón de maneras distintas estas variables binarias. En el fondo es lo mismo, son variables que tienen dos estados. Entonces, yo quiero medir la distancia entre X e Y. Entonces vamos a definir cuatro nuevas variables a partir de las cuales vamos a generar un montón de medidas. Estas 4 nuevas variables básicamente es cuando X vale 1 e Y vale 1, cuando X vale 1 acá e Y vale 0, cuando X vale 0 e Y vale 1, y cuando los dos valen 0. Son las 4 posibilidades. Si yo sumo esas 4, me tiene que dar P, que es el número de variables, que es 8. Entonces, por ejemplo, acá tengo 2 veces el A, 3 veces el B, una vez el caso el C y 2 veces el D. Entonces, a partir de ahí, con estos valores, uno define un montón de medidas. Yo acá les cuento algunos ejemplos. No entendí un poco por qué haces eso de, como, lo veo medio raro eso de la es. Ok. Ahora con este primer ejemplo se va a notar un poco más. Bueno, Por ejemplo, en este se llama coeficiente de coincidencias. En inglés también lo pueden encontrar como matching o otros nombres, pero en general castellano lo van a encontrar como coeficiente de coincidencias. Y básicamente lo que mide es cuántas veces coincide el X y el Y. Voy a decir, X e Y son parecidos si coinciden muchas veces. Entonces, la similaridad la voy a medir como voy a contar las veces que coincidieron dividido el total de veces. En este caso, por ejemplo, va a ser las veces que salió 1, 1 más las veces que salió 0, 0. Entonces voy a tener
2 más 2, dividido 8, mi disimilaridad va a ser un 0,5. ¿Sí? Podemos ver los límites. Si no coincide nunca, la similaridad va a ser 0, y si coincide siempre, la similaridad va a ser 1. Entonces está bien. Es una medida de similaridad, es lo que esperábamos como medida de similaridad. Y la disimilaridad, entonces va a ser o 1 menos la similaridad, vamos a escribirlo, ¿Y por qué B y C que son 1 y 0 y 0, 1 no pesan lo mismo? ¿Por qué uno vale 3 y otro 1? ¿O en eso este depende de caso cada es 3 y 1 porque acá arriba lo que yo estoy contando es simplemente los casos en este ejemplo. Es un caso particular, en donde las veces que vale 1, 1, vale para la variable 0 y para la variable 1, vale 1, 1, y entonces A vale 2. Las veces que vale 1, 0, es 1, 2, 3, entonces a B le puse un 3. Las veces que vale 0, 1, es solo para la variable 4, entonces le puse un 1. Y las veces que vale 0, 0 es para las 5 y las 6. Entonces a eso le puse un 2. Pero simplemente estoy contando estabas para contando, este sí, sí. ejemplo Está particular. bien. Entonces, estas medidas de coeficiente de coincidencias simplemente, bueno, mide cuándo X e Y toman el mismo valor. Y es una medida, es un coeficiente de similaridad posible, y la disimilaridad entonces se define como 1 menos la similaridad, o bueno, la puedo calcular como B más C dividido P, que es lo mismo. Otro coeficiente que se usa, muy común, se llama coeficiente de Jacquard, y lo que mide en este caso es de todas las veces que hubo al menos un evento, cuántas veces coincidieron. Entonces, todas las veces que hubo al menos un evento es A más B más C, que son todas las veces que hubo un 1 en algún lado, y las veces que coincidieron es solo A. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es descartar las veces que no pasó nada. Cuando no pasó nada, no me interesa. Entonces yo quiero ver, cuando pasa algo, quiero ver si pasa al mismo tiempo o no pasa al mismo tiempo. Y cuando todo está silencioso, no me interesa. Entonces, en base a los mismos numeritos, puedo definir este coeficiente que es un poco distinto, que se llama coeficiente de Jacquard. Entonces, chequemos de vuelta los límites. En este caso, bueno, A más B más C va a ser 6, y A es 2, así que esto es 0,3, es el valor que obtengo, o un tercio. Y los límites, de vuelta, cuando nunca coinciden, A va a ser 0, y esto va a ser 0 sobre B más C, que es 0, está bien. Nunca coinciden estos dos.
y cuando siempre coinciden, entonces B y C va a ser 0, y esto va a ser A sobre A, que es 1. Entonces, de vuelta, la similaridad va a ir entre 0 y 1, que está bien, es lo que yo quiero, y la disimilaridad la puedo calcular, va a ser 1 menos la similaridad. De estos coeficientes para variables binarias, vamos a borrar de estos coeficientes para variables binarias, bueno, acá les dejé escrito cómo uno puede interpretarlo. Y como les decía, dependiendo del problema y del dominio de aplicación, algunas de estas medidas pueden ser más adecuadas que otras. Y si quieren chusmear al menos la tabla de este review, van a ver, no sé, hacer una revisión de como 30 de estos numeritos, que 30 medidas de similaridad que uno puede ir armando con combinaciones de estos numeritos. Ahora, dentro de unas slides, vamos a mencionar otra. ¿Te puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, dale. Esto que estamos viendo acá, ¿tiene alguna correlación en el espacio? O sea, esto me imagino que es para ver si están acercados o alejados los puntos. Porque así es como que yo lo veo, lo entiendo muy como teórico, pero no lo veo como después esto me va a mostrar en un gráfico cómo se ve realmente. Sí, es básicamente si están acercados o alejados los puntos. Lo que pasa es que cuando tenés variables binarias, no tenés un espacio continuo en donde dentro de una misma dirección el punto puede estar más cerca o más lejos, sino que en cada dirección vale 0 o 1. Pero, por ejemplo, si después, si vos tomás todas estas medidas de distancia entre todos los pares y graficás lo que sería la matriz de similaridad, a ver si tengo alguna forma de dibujar. Yo lo que voy a terminar construyendo, en realidad, cuando miro esto, lo que a mí me interesa no es tanto cómo van a quedar en el espacio, sino que lo que yo me voy a querer construir es una matriz de similaridad de n por n, o sea, esta matriz que va a tener n por n elementos, y voy a tener en cada columna entonces imagínense que acá mi columna, para lo que yo estoy calculando, acá es el elemento xy que tengo para la columna x y para la fila y. Este de acá es el elemento S. Horrible, me convenía hacerlo otro. Vamos a hacerlo otro. Este es el elemento S de x, y que estábamos calculando antes. Entonces, lo que yo me estoy construyendo
Bueno, no sé qué pasó. Me estoy acostumbrando a estas herramientas. Vaya uno a saber. Entonces, este de acá es el elemento SXY y esta matriz es una matriz de n por n. Entonces es una especie de matriz de distancias, pero a donde yo iba, me tardé un rato dibujando, a donde yo iba es que esto quizás te lo tenés que imaginar más, o intentar imaginar más como una matriz de distancias que como dos cosas que están muy separadas en el espacio. En el fondo es una distancia en el espacio, pero es un espacio medio raro, donde las variables son binarias. Entonces no es que las cosas se alejan en una dirección determinada. No sé si se entiende a qué voy. Y más o menos, pero bueno, por ahí en el continuo lo vemos mejor. En el continuo seguro lo vamos a ver mejor, sí, pero... Tengo una pregunta sobre esto. sí. Acá, o sea, yo para ver si entiendo bien, tenés dos elementos que son el X y el Y de 8 Sí. variables, de 8 dimensiones. O sea, estamos comparando en un espacio de 8 dimensiones, donde cada dimensión, cada una de estas 8 dimensiones es binaria, y estamos viendo la Sí. distancia en 8 dimensiones de dos puntos, digamos. Sí. Ok. Que se mide cada distancia entre 0 y 1 más. Claro, o sea, vos tenés tenés un espacio que tiene 8 dimensiones, cada dimensión es binaria, y vos querés saber la distancia. Esa es básicamente la idea. Lo que yo sugería es que a veces estos espacios es difícil imaginárselos como un espacio vectorial, pero una forma bastante intuitiva a la que vamos a volver más de una vez es a intentar pensar esto como una matriz. Como una matriz de n por n, donde cada elemento es la distancia entre x e y. Entonces, voy a tener a todos mis objetos ordenados en columnas, a todos mis objetos ordenados en columnas, después a todos mis objetos ordenados en filas, y cada elemento va a ser la distancia entre dos objetos. En una matriz así, por ejemplo, en la diagonal, voy a tener siempre la distancia consigo mismo, que va a ser 0. Entonces, de la forma en la que yo definí estas cosas, si yo tengo la matriz de similaridad, voy a tener ceros en la diagonal, perdón, voy a tener unos en la diagonal, si es de similaridad, porque un objeto consigo mismo, la similaridad vale 1, y después voy a tener otros valores en el resto de la matriz, y esta matriz además va a ser simétrica, porque la distancia entre x e y va a ser igual que entre, por acá, y x. Vamos a ver en una clase visualización de datos, básicamente, pero con el concepto de visualizar datos que están en alta dimensión o en espacios complicados de analizar viendo los números, visualizarlos en 2 dimensiones o 3, que son
posibles de hacer y de analizar visualmente. Y ahí vamos a ver varias técnicas para hacer eso y vamos a charlar un poco de la noción justamente de espacio, digamos, porque en el fondo no es nada, o sea, si hay algún matemático, corríjame, pero no es fácil tener intuición sobre espacios de alta dimensión, y menos si las distancias que uno considera en estos espacios, por ejemplo, no son distancias métricas, es decir, no cumplen la desigualdad triangular. Entonces, son espacios que están deformados de una manera, plegados, son complejos de imaginarse, y uno por ahí usa estas técnicas que vamos a ver para visualizarlo de alguna manera, pero siempre hay un compromiso de cuánto representa una visualización. Pero bueno, la matriz esta que menciona Juan, de alguna manera es la caracterización del dataset en términos de la distancia que se eligió, y puede o no tener sentido hablar de en qué espacio existe. Quizás sí, si uno piensa en espacios topológicos, ¿no? Que es más, tiene de alguna manera, bueno, más o menos, depende de cómo uno lo quiera ver, más o menos restricciones que un espacio común. Común, me refiero a un espacio euclídeo. Entonces, bueno, hay un montón de matemática acá que yo tampoco la tengo perfecta, las nociones, pero vamos a ver un poco de eso, por ahí va a quedar más claro cómo imaginarse o cómo pensar estos espacios, porque incluso puede ser que un dataset justamente como este, que es particular, que es binario, los valores, uno lo puede, ¿cómo se dice? Lo puede visualizar en términos de los datos tal cual están, estos de 8 dimensiones, uno puede pensar, si son 8 dimensiones, si son binarias, es como un cubo de 8 dimensiones, y si vale 0 o vale 1, lo pongo en el origen o en el lado del cubo, ¿no? Pero si uno dice, bueno, no me sirve pensarlo así, quiero pensar una distancia distinta, como esta que vimos recién, entonces va a armar una matriz de distancias, y con esa matriz de distancias el espacio ya cambió, es otro, y hay una forma de visualizarlo y analizarlo, y bueno, ya llegaremos a tener por ahí más noción de Sí, yo creo que lo que es, ya vamos a volver para visualizar estas cosas. Lo que es importante es que lo que uno está queriendo hacer en clustering en general es agrupar cosas que son parecidas y separar cosas que son distintas, donde esas cosas pueden vivir en espacios muy complejos, no necesariamente continuos, con muchos tipos de variables distintas. Entonces, yo lo que necesito es definir distancias en esos espacios, o definir qué significa, cuál es mi noción de que dos objetos, X e Y, sean parecidos en todas estas dimensiones, donde estas dimensiones pueden ser desde eventos que van ocurriendo en el tiempo hasta, no sé, por ejemplo, yo tengo dos personas, una persona X y una persona Y, y entonces cada una de estas variables, bueno, si me pongo a definir variables binarias voy a terminar metiendo la pata, pero donde estas variables tiene pelo largo, pelo corto, tiene, qué sé yo, no sé, etcétera. Tiene... Bueno, de hecho, ahora vamos a volver a esto, a este problema en el que me metí. Por ejemplo, con color de pelo, bueno, ya vamos a volver a eso en 3 diapositivas. Pero
yo tengo definido mis dos elementos en un montón de variables que son binarias y necesito determinar cuán parecidos son en términos de esas variables. Creo que igual les va a ir quedando claro con el correr de los ejemplos y cuando hagamos algunas visualizaciones. Entonces, los siguientes son variables cuantitativas o variables continuas. Estos casos seguro ya los conocen, ya les son más conocidos. La distancia euclidia es la distancia que todos conocemos, ¿sí? Otra distancia que se usa muchísimo. De vuelta, si se fijan, esta es una distancia entre x e y, parecido a como antes tomábamos un objeto x y un objeto y. Otra distancia que se usa mucho es la distancia Manhattan, que tiene el módulo en vez del cuadrado, ¿sí? Entonces la intuición de estas dos es que, por ejemplo, si yo tengo un rectángulo, ¿sí? O tengo un cuadrado, la distancia euclidia va a ser la diagonal, ¿sí? Es la distancia entre estos dos extremos del cuadrado, mientras que la distancia Manhattan va a ir por los lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si mi cuadrado tiene lado 1, la distancia euclidia va a ser ¿cómo se dice? Raíz de 2, mientras que la distancia Manhattan va a ser 2, va a ser un poquito más larga, ¿sí? Pues voy a tener, para la euclidia voy a tener 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, es raíz de 2, y para la otra simplemente es 1 más 1. La intuición, si quieren, ¿por qué se llama distancia Manhattan? Básicamente uno está recorriendo alguna cuadrícula de manzanas y es lo que uno tarda en llegar de un punto al otro de una ciudad. No sé, si no es el hombre araña que va saltando por arriba, ¿sí? Si va caminando o en auto, es lo que uno tarda en llegar de un punto al otro de una ciudad, yendo por el borde de los cuadraditos, sin poder tomar diagonales. La generalización de estas distancias se llaman métricas de Minkowski. Y, perdón, acá no debería decir K, sino que debería decir lambda. Entonces, de estas métricas de Minkowski, si lambda es 1, tengo Manhattan; si lambda es 2, tengo Euclidia, pero además puedo tener un montón de otras métricas que me pueden servir en algún otro caso. Y además tengo estos W que son pesos que podría aplicar podría aplicarle alguna dirección. Por ejemplo, no sé, si yo estoy yendo en bicicleta por Manhattan, si tengo, no sé, viento en contra en esta dirección, me va a costar más avanzar por acá que avanzar por las líneas horizontales, entonces quiero ponerle un costo a la dirección vertical. Eso para pensar algún ejemplo físico, pero en ejemplos arbitrarios, a veces uno quiere
penalizar alguna dirección, o bien puede servir para normalizar. Como dice acá, para que las variables estén estandarizadas o acotadas. Bueno, otras distancias que también se pueden encontrar son una que se llama Canberra o Mahalanobis, que después, si quieren, las pueden buscar, pero son otras medidas sobre variables continuas que en general son más intuitivas que las variables binarias. Otro tipo de medidas sobre variables continuas que se usa mucho es, en vez de comparar, imagínense las variables continuas como vectores que viven en estos espacios, no sé, de n dimensiones. Pero si quieren, imagínense un vector en un espacio de 2 dimensiones. Vamos a dibujarlo. Entonces yo tengo algún espacio de 2 dimensiones. Y tengo un par de vectores. X e Y. Y lo que estaba haciendo antes era mirar esta distancia, ¿sí? La distancia entre X e Y. Pero hay muchas veces que en el fondo no me interesa la magnitud de estos vectores, sino simplemente quiero saber si apuntan en la misma dirección o no. Entonces lo que me va a interesar no es la distancia entre esos dos vectores, sino que es el ángulo. ¿Sí? Donde si yo ese ángulo es 0, quiere decir que los dos vectores apuntan en la misma distancia, y si ese ángulo es 180, quiere decir que están opuestos. ¿Sí? Entonces, para un montón de casos lo que me interesa es calcular ángulos. Entonces hay distintas formas de comparar ángulos. Las dos más conocidas, o las dos más utilizadas, es por un lado el coeficiente de correlación de Pearson, donde si las dos están muy correlacionadas, significa que apuntan en la misma dirección, dos cosas que están muy correlacionadas, y el coeficiente vale 1, y si están anticorrelacionadas, vale -1. Entonces el primero es el coeficiente de correlación. Acá está el ejemplo, el de Pearson, que es el más usado. En donde básicamente estoy midiendo cómo se comportan esas dos direcciones. Bueno, ideas muy parecidas a esta noción de similaridad se usan en grafos, y en particular vamos a volver a este coeficiente de correlación para cuando veamos el TP de grafos. Algo que es importante entonces, y que tiene que ver con esto de medir ángulos, es que va entre -1 y 1, está centrado, significa que es invariante a los desplazamientos en el espacio, y además las variables están, como se llama, normalizadas. Entonces no me importa si, por ejemplo, yo tengo dos variables, que una crece, que una crece mucho y otra crece poco, pero crecen juntas, va a tener una correlación muy alta, independientemente de la amplitud de cada una.
Ese es un ejemplo, y el otro ejemplo para comparar ángulos es lo que se llama la similitud coseno, que es muy parecido, es básicamente como medir, o es medir el ángulo directamente, ¿sí? Entonces, si el ángulo vale 0, el coseno vale 1, y si el ángulo vale 180, que están opuestos, el coseno vale menos 1. Entonces, como yo no puedo ir con un transportador y medir el coseno en ese espacio, la forma de calcular el coseno del ángulo es, para el que se acuerda de la secundaria, o si lo vio en la carrera, es a partir del teorema del coseno, que escrito en términos de nuestras variables, queda escrito de esta forma. Básicamente es el producto interno entre los dos vectores normalizado por la norma cuadrada, que la norma cuadrada es la distancia, la norma cuadrada es los elementos al cuadrado, raíz cuadrada, esto de acá abajo, queda normalizado. Entonces esa es la forma de calcular esta distancia coseno, y el ejemplo típico que se usa la distancia coseno es cuando uno quiere medir distancias en espacios de palabras. Eso también, cuando si hacen la materia de procesamiento del lenguaje natural o de text mining, van a usar un montón esta distancia coseno. Si hay alguna duda hasta acá, pregúntenme, quizás son distancias que ya son más conocidas. Otra situación donde uno puede usar esta distancia es si los datos que uno tiene, de alguna manera, la ubicación de estos puntos que quiere comparar el ángulo, si uno no los tiene centrados a esos datos, por ejemplo, no tiene media 0, ¿no? Los tiene muy lejos del origen, por decirlo de alguna manera, el ángulo entre todos esos puntos va a ser muy parecido, porque digamos, uno se puede imaginar, ¿no? Dos puntos muy alejados, y si le mide el ángulo, termina siendo muy, muy chiquito. Entonces, si uno típicamente, centra los datos, los pone en el origen, y después de alguna manera justo esta idea que lo que mide el ángulo obviamente no importa la magnitud de estos puntos. Si uno sabe que eso no importa, o de alguna manera por ahí logra tener los datos en una esfera, por decirlo de alguna forma, ahí esta distancia es perfecta, porque justamente en ese caso, si los datos viven en una esfera, por decirlo así, el ángulo es de alguna manera la distancia apropiada, porque sería cuánto tengo que caminar sobre la esfera, ¿no? Entonces, por ahí sirve esa analogía para pensar esto. Bueno, otro tipo de variables que uno suele encontrarse son variables que se llaman multiestado. Estas variables multiestado son variables que son categóricas, pero que ya no tienen solo dos estados como las binarias, sino que pueden tener más estados. Dentro de estas variables multiestado hay dos tipos. Están las variables que son categóricas y las variables que se llaman ordinales.
Las variables ordinales son variables que tienen estados discretos, pero están ordenados. Por ejemplo, el ejemplo típico es si uno tiene que responder una encuesta, en donde a uno le dicen rankear de 1 a 5. Entonces es una variable categórica, porque tiene poquitos estados. Quizás si yo tuviese rankear de 1 a 100, podría transformarla en continua para algún caso particular, si no estoy muy cerca de los extremos, etc. Pero si yo tengo solo 3 posibilidades o 5 posibilidades, pasa a ser una variable categórica. Pero la información del orden me sigue interesando. Entonces, esas las vamos a tratar ahora en 2 diapositivas por separado. Para las variables que son categóricas multiestado, es decir que, como yo les decía antes, quiero, no sé, el color de pelo, en donde tengo, qué sé yo, 5 posibles, infinitos posibles colores de pelo, pero vamos a agarrar 5, o alguna otra variable que se les ocurra multiestado. Hay distintas formas de tratarla. Una forma que se hace bastante es transformar esa variable en multiestado, que quizás tiene, por ejemplo, 5 estados, en 5 variables binarias. Eso se llama típicamente one hot encoding, en donde cada variable va a valer 1 o 0 en función de si es esa propiedad o no. Entonces, esa es una forma de tratarlas, y entonces después yo sigo trabajando como si tuviese variables binarias. Una forma es trabajar con este one hot encoding, que es cada una de las opciones va a tener un 1 o un 0, y si no, muchas veces se proyecta sobre un estado que tiene una dimensión menos, básicamente porque vos decís, en vez de decir es rubio, es castaño, no sé, tiene pelo rojo, y en cada uno le pones 1 o 0, lo que haces es decir, bueno, puede ser o rubio, o castaño, o pelirrojo. Si no es rubio ni castaño, entonces es pelirrojo, y directamente no la defino por redundancia. Depende de qué le interesa a uno. Si uno va a definir todos los 3 estados, se llama one hot encoding, y si uno va a definir uno menos, muchas veces se lo llama como generar variables dummies a secas, pero es un poquito ambiguo el término. Pero sepan que tienen las 2 posibilidades, y que tienen que tener cuidado si hacen algo automático, si les está generando el mismo número de variables, o sea, tantas variables como estados, o les está generando una menos. Si van a hacer one hot encoding, probablemente les va a quedar una variable, les va a quedar dependiente de las anteriores. Pero por otro lado es más explicativo, es más explícito de los estados. Entonces depende de lo que quieran hacer, les va a servir una o la otra. El principal problema que tiene este enfoque es que si tienen 3 estados está todo bien, si tienen 5 está todo bien, pero si tienen muchísimos estados posibles, eso a su vez genera muchísimas variables, y eso puede ser un problema, dependiendo del algoritmo con el que estén trabajando, o del tipo de interpretación que quieran darle a los datos. Les va a servir generarse un montón de variables o no.
Entonces, otra forma de definir, si uno no quiere transformar en binarias, es armar algo parecido a un criterio que se llama criterio de coincidencias. Tiene un nombre parecido al que usábamos para binarias, pero la idea acá es ponerle un 1 si cada vez que dos variables coinciden y un 0 en cualquier otro caso. Entonces la similaridad va a ser, en este caso define una variable W, que típicamente es 1, pero uno podría cambiar este valor. Si las dos variables tienen el mismo estado, y ponerle un 0 en cualquier otro caso, donde no me importa por qué no coinciden. Uno puede jugar con este W, por ejemplo, si quiere premiar más la coincidencia. O sea, si yo quiero que si coinciden valga mucho más, puedo jugar con este W. Bueno. Cualquier cosa me frenan. Acá se me pasó un comentario de... No estaba leyendo el chat, se me pasó un comentario de Edgardo respecto de las comparaciones, de ejemplos de comparaciones entre variables binarias, que volvemos en todo caso en un rato. Entonces, si el otro ejemplo que dijimos es cuando las variables son ordinales. Si las variables son ordinales, entonces lo que uno puede hacer es contar la cantidad, por ejemplo, una distancia que se usa bastante es contar la cantidad de saltos que necesito para ir de una variable a otra. Que es casi como tomar la continua, pero no es lo mismo, es como una idea parecida. Entonces, por ejemplo, si mi variable puede tomar 3 estados, 0, 1 y 2, entonces la distancia entre 0 y 1 y entre 1 y 2 va a ser 1, y la distancia entre 0 y 2 va a ser 2. Y lo que es importante es que estas distancias después uno típicamente las normaliza al rango 0, 1. Entonces esto también uno lo que puede hacer es, puede jugar con cuánto pesa estos saltos, cuánto penaliza o cuánto premia hacer más saltos, y entonces para hacer eso, uno lo que hace es elevarlo a una variable R, un parámetro R, que si R vale 1 es exactamente cuántos saltos hice. Si R es mayor que 1, estoy empezando a penalizar, porque si yo hago un salto, va a valer 1, pero si yo hago 2 saltos, en vez de estar a distancia 2, va a estar a distancia 4. ¿Sí? Entonces, si este R es mayor que 1, yo estoy penalizando hacer más saltos. De vuelta, como uno elige R depende mucho del problema en particular y del dominio en el que esté trabajando. Y el último tipo de variables, o el último tipo de similaridades de espacios en realidad que vamos a ver, es qué pasa cuando uno tiene espacios mixtos. Si, por ejemplo, quiero hacer clustering
entre un montón de personas y tengo, qué sé yo, como decíamos antes, el color de pelo, pero también tengo la edad, que es una variable continua. Yo tengo una continua, una multiestado, no sé, si usa sombrero o no, tengo una variable binaria y bueno, tengo un montón de variables para hacer mi clustering, y entonces no puedo usar ninguna de las que les dije antes, porque no puedo usar una para binarias, porque tengo una variable continua, no puedo usar una para continuas, porque tengo binarias, o tengo multiestado, entonces necesito generarme una medida, una métrica, una medida de similaridad que combine las distintas medidas. Entonces, una idea bastante simple es esta similaridad de Gower, que lo que hace simplemente es tomar todas las similaridades, todas las dimensiones. Yo tengo P dimensiones, ¿sí? Entonces quiero medir la similaridad entre X e Y, lo voy a medir en la dimensión K. Y para cada K me voy a definir una similaridad distinta, dependiendo de si es continua, si es binaria, si es multiestado, etc. Y después lo que voy a hacer es cada una de esas similaridades la voy a normalizar de forma independiente al intervalo 0,1 y las voy a sumar a todas. Y además lo que agrega es este delta que vale 1 si está definida la similaridad entre esos dos objetos y 0 si no. Entonces, me parece que igual es una idea bastante intuitiva. Defino similaridad en cada una de mis dimensiones. La definición de similaridad en cada una de mis dimensiones va a ser distinta, de acuerdo al tipo de variable con el que esté tratando. Voy a normalizar cada una al 0,1 y después las voy a sumar todas y dividir por el número de variables que tengo. Si dos elementos coinciden en todas, entonces eso va a valer 1, porque cada similaridad por separado vale 1, y yo estoy dividiendo por la cantidad de variables que tengo, y si no coinciden ninguna va a valer 0. Entonces esa se llama similaridad de Gower y sirve para tipos mixtos. Y esta similaridad de Gower en general usa para variables continuas, o el default, si ustedes lo buscan para variables continuas, va a usar Manhattan. Y para variables binarias va a usar una que se llama DICE, que es parecida a Jacquard. A ver si la tengo acá. No la tengo acá, bueno, se las escribo. La similaridad de DICE, en este caso va a ser 2 por A dividido no sé por qué me transforma esto a unos símbolos raros. Si lo dejo así, ¿ustedes ven lo que escribí? Yo no veo nada. No se Yo ve. tampoco. Y cuando hago así ven unos símbolos extraños, ¿no? No sé por qué así. Sí. Bueno,
Juan, una consulta. Sí. En principio, esta fórmula de Gower, en principio, ahí pusiste típicamente Manhattan no Dice, pero significa que podría utilizarlo con otro tipo de Sí, medidas que... podrías, la digamos, misma idea podrías usarla con otro tipo de medidas. De hecho, es bastante general, o sea, dependiendo de es una forma para combinar medidas de similaridad en cada una de tus dimensiones. o sea, eso me permitiría agarrar cada una de las variables y digo, bueno, esta la mido de esta forma, y cuando calculo acá, digamos, me va a quedar algo coherente, digamos. Sí. 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 Bueno, no me deja escribirles esta DICE, se las escribo en el chat, igual no es nada eh, después la pueden buscar. Bueno, es 2 veces A. A era cuando coincidían con 2 unos o 2 verdaderos. B y C era cuando uno era verdadero y el otro no, y viceversa. Entonces, si se fijan, esta medida de DICE está premiando un poco más las coincidencias por sobre las veces que no coinciden. Pero bueno, como les decía, hay un montón de medidas binarias. Este es como típicamente la similaridad de Gower usa esto para continuas y binarias. Pero sí, uno puede definir otra cosa. Entonces, bueno, hasta acá lo que les quería contar de estas medidas de similaridad. La próxima vez vamos a traer más ejemplos, creo que vamos a directamente arrancar con una notebook y podemos ir mostrando ejemplos de cómo se ven estas distancias y quizás hacemos un poquito más de hincapié en las matrices, como para que se den una idea de cómo visualizar estas distancias y cómo combinar estas distancias. Si quieren ir chusmeando, casi todas las métricas están definidas tanto en scikit-learn como en SciPy. Obviamente también está en R. Acá les puse un par de links que pueden mirar donde están definidas las métricas y cómo usarlas. Y ninguno de estos dos paquetes tiene esta métrica de Gower, así que la de Gower se las puse aparte. Pero bueno, con todas estas, con todo esto pueden básicamente elegir la métrica que quieran. Y después, esto está bueno porque en general, como les decía al principio, gran parte de la cocina del clustering se da en cómo yo voy a construir mi matriz de distancia. Y también dependiendo de qué datos tenga, voy a terminar eligiendo, por ejemplo, un algoritmo que me permita usar matrices de distancia arbitrarias o no. O que me fuerce a, por ejemplo, usar distancias euclidias.
Pero bueno, no sé si hay alguna duda de esto, si no hacemos una breve pausa y paso a empezar con lo de métodos de validación. Bueno, el ejemplo que decía Edgardo hace un rato respecto de cuándo usar variables binarias con muchas dimensiones. Por ejemplo, si uno tiene una imagen y quiere ver si los píxeles están prendidos o apagados, entonces en realidad cada píxel de la imagen se convierte en una dimensión y entonces yo miro básicamente si quiero comparar dos imágenes, las voy a comparar píxel a píxel, comparando si el mismo píxel está prendido o apagado. Ese es un ejemplo comparando imágenes, en principio imágenes que son blanco y negro. Tengo este caso de variables binarias, de distancias entre dos objetos, donde son todas variables binarias y con una dimensión muy alta. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda o comentario, hacemos una pausa de 5 minutos y 5 o 10 minutos y empiezo con la parte de métodos de validación hasta donde lleguemos, como para dejar un tiempito al final para hacer consultas. Ok. Bárbaro. Ok, dale. Bueno, hay algo que aparece ahí que no lo veo en la diapositiva, pero no sé, no molesta, después lo borro. Entonces, uno intenta usar algunos criterios que son generales, que después se van a combinar de distinta manera, que son estos criterios de cohesión y separación, que están relacionados con lo que yo les decía antes, de, por un lado, querer ver cuán cercanos o cuán agrupados están los miembros de un clúster, y por otro lado, querer evaluar la distancia entre clústeres, es decir, cuán separados están los clústeres en total. Cuanto más cohesionados estén los objetos de cada clúster y más separados estén los clústeres, mejor va a ser mi resultado. Entonces, acá esta diapo se me movió. A ver.
Me faltaba suma de errores al cuadrado, que ya lo mencionamos la vez pasada. En este caso, a partir de ahora, si esta sigla SSE se va a referir a los errores dentro del clúster, ¿sí? Entonces, calculo la distancia entre cada objeto al centroide elevado al cuadrado, lo sumo dentro de cada clúster y después sumo entre clústeres. Y eso lo que me va a dar es una idea de cohesión. Es decir, cuán cerca están los elementos X al centroide dentro de cada clúster. Y por otro lado, voy a tener esta que se llama suma de cuadrados de separación. La B es de between clusters. Y es una fórmula parecida. En este caso, la formulación estándar lo que hace es medir la distancia entre centroides. Pero dependiendo de la aplicación, uno podría reescribirlo como la distancia entre todos los elementos de un clúster versus todos los elementos del otro clúster. Entonces yo tengo estas dos medidas. La segunda entonces me da una idea de separación, de cuán distantes están los clústeres. Y si uno la suma, entonces me queda la suma total de los errores al cuadrado, que es una medida que uno puede usar para evaluar. Estas son medidas que uno puede usar para evaluar el clustering. En principio uno quiere tener una separación alta y una cohesión baja. Es decir, que las distancias a los centroides sean bajas y que las distancias entre centroides sean altas. Vamos a volver a eso un par de veces, pero es lo primero que uno puede mirar una vez que tiene hecho el clustering. Hagamos un paréntesis en lo que es tendencia al clustering. Viendo que ya son 9:10, dejemos tendencia al clustering para la vez que viene. Y les termino de contar lo que es validación interna. Y dejamos validación externa y tendencia al clustering para la semana que viene. Una de las medidas principales de validación interna, por un lado entonces es mirar la cohesión y la separación, son las dos primeras cosas que uno miraría. Fíjense que están definidas para alguna distancia y uno puede elegir distintos valores de esa distancia. Un coeficiente que combina esas dos ideas y que se usa bastante es silhouette. El coeficiente de silhouette, lo que uno hace es, para cada elemento i, calcular su distancia promedio a todos los elementos de su propio clúster. A eso lo voy a llamar A sub i, y es de vuelta una idea de cohesión. Después voy a buscar el mínimo para cada elemento i voy a calcular la distancia a los elementos de los otros clústeres y después voy a buscar el mínimo de todas esas distancias. Es decir, de mi elemento i voy a calcular la distancia a todo el resto de los elementos que están en los otros clústeres y voy a buscar el mínimo. Es decir, voy a ver cuán alejado está el primer punto que no pertenece al clúster. Y eso me va a dar una idea de separación.
Es una idea de separación un poquito distinta a la que dijimos antes, pero en el fondo intenta medir lo mismo. Y el coeficiente de Silhouette entonces se mide como la resta entre B menos A, es decir que el coeficiente de Silhouette va a ser más grande cuanto más grande sea B y más chico sea A. Es decir, cuanto más lejos estén los otros clústeres y cuanto más compacto o más cohesivo sea mi clúster. ¿Sí? Es una combinación de las dos medidas. Y algo interesante es que el coeficiente de Silhouette se mide para cada punto de todo mi clustering. Es decir, que después uno en general lo que hace es mirar, a ver si tengo acá la imagen. Entonces uno lo que hace en general para evaluar el coeficiente de Silhouette, mira distintos agrupamientos. Entonces yo lo tengo definido para cada elemento. Lo que yo voy a hacer es, en el eje X, graficar el coeficiente de Silhouette, y en el eje Y voy a graficar cada uno de mis elementos. Es decir, que una rayita en el eje Y va a ser cada uno de mis elementos. Y lo voy a agrupar por clúster. Entonces acá yo tengo todos los elementos que pertenecen al clúster 0, acá abajo. Tengo todos los elementos que pertenecen al clúster 1, todos los que pertenecen al clúster 2, al 3 y al 4. Miremos por un momento un solo clúster. Miremos el clúster 4, por ejemplo. Para el clúster 4, yo tengo, si yo miro la línea que está acá arriba, los voy a ordenar por Silhouette creciente dentro de cada clúster. Entonces, si yo miro la línea que está arriba de todo, este va a ser un elemento que probablemente esté medio en el medio del clúster, es decir, que está bastante cerca de todos los demás y además está muy lejos de otro clúster. Mientras que si yo miro esta colita de acá, lo que probablemente esté pasando es que sea un punto que esté medio afuera de mi clúster. Porque si ustedes se fijan, inclusive dio negativo. Si da negativo, lo que significa es que, volvamos un segundo para atrás a la fórmula, es que A es más grande que B. Es decir, que está más cerca de un elemento de otro clúster que del promedio de los elementos de su propio clúster. Entonces, ese de ahí es un elemento que va a estar medio afuera de mi clúster. Entonces, quizás es un elemento que, por ejemplo, esté mal categorizado. Si yo tengo colas muy grandes de estas, quiere decir que tengo muchos elementos que quedaron mal clusterizados. Son elementos que están como medio afuera del clúster que yo asigné. Puede ser que pertenezcan a otro clúster, o también puede ser que, bueno, que tenga muchos elementos ruidosos que no pertenezcan a ningún clúster. ¿No podría pasar como que están medio en el borde del clúster? No sé cómo decirlo, pero... Claro, podrían ser como otro punto afuera. Sí, podrían ser puntos que están en el borde del clúster. Sí, típicamente van a ser puntos que están en el borde del clúster y que mi algoritmo los está asignando mal, en principio. Entonces, lo que uno va a mirar es, por un lado, va a querer ver, si uno mira este gráfico, va a querer ver que no tenga muchas de estas colitas, o que no tenga de estas colitas muy grandes, que son elementos que están mal clusterizados. Y por otro lado, lo que voy a ver es
Sí, en este ejemplo que yo estoy mostrando acá, todos los clústeres son parejos, más o menos todos tienen la misma cantidad de elementos, y además todos tienen un valor de silhouette promedio parecido. Pero yo podría tener un caso en donde voy a tener un clúster que es muy bueno, con un silhouette que en promedio es muy alto, y voy a tener otros clústeres que son medio malos, con silhouette muy bajito o muchos puntos negativos. Entonces, si yo veo eso, mi interpretación es que en principio mi algoritmo está detectando uno o dos clústeres que son buenos, y después está detectando un montón de clústeres malos. Y esos clústeres malos podrían ser porque realmente tengo ruido, o podría ser que yo esté eligiendo un valor de K incorrecto. ¿Sí? Y que si yo disminuyo, en realidad estoy separando cosas que no están separadas, y que si yo lo disminuyo, esas cosas empiezan a juntarse, o bien que necesito aumentar el valor de K para separar esos clústeres en cosas más chiquitas, porque quizás estoy agrupando cosas que no están agrupadas. Pero en principio lo que seguro me dice ese valor es que el clustering puede ser bueno para algunos clústeres y malo para otros, no necesariamente es bueno para todos. Entonces, eso es lo que, si uno separa con un K fijo, uno puede mirar esta gráfica de silhouette e identificar todas estas cosas para evaluar el clustering. Hay un chico en la sala de espera. Listo. Gracias por avisar. Entonces uno puede evaluar estas cosas mirando la gráfica de silhouette. Y lo otro que uno mira usando silhouette es el valor de clustering promedio. Este valor de clustering promedio, el valor de clustering total, uno lo que hace, pensé que tenía aquel ejemplo, no tengo. Bueno. Uno en general, para determinar el número de clusters, lo que hace es graficar silhouette versus el número de clusters. Vamos a dibujarlo. Estas cosas que no llegamos a ver hoy las vamos a ver con un ejemplo la semana que viene. Entonces, en general, uno en el eje vertical, me olvidé que no podía escribir, uno en el eje vertical va a poner el silhouette total, horrible, y en el eje horizontal va a poner el valor de K. Entonces, el valor de K. Y esto en general va a tener alguna pinta en donde primero voy a tener un silhouette muy bajo y tendré algún valor pico de silhouette, algún valor máximo. Entonces uno puede elegir el K mirando la gráfica del valor de silhouette. Como se imaginarán, el promedio no necesariamente es el mejor indicativo, entonces está bueno. Uno primero mira este gráfico de promedio, también va a mirar cómo cambia el SSE,
que debería bajar, y entonces ahí, que alguno comentó que ya lo había visto, tienen como el método del codo, para ver cómo elegir el K en función del SSE. Entonces, en general, combinando esos dos gráficos, uno puede elegir el valor de K. Pero es un poco subjetivo. Entonces, está bueno, si uno tiene dudas, pasar a la gráfica entera de Silhouette para intentar entender un poco mejor qué es lo que está pasando y si yo estoy teniendo algunos clusters buenos y algunos malos, si estoy teniendo todos los clusters parejos, etc. Entonces, el coeficiente de Silhouette se usa un montón como criterio tanto como criterio de validación interna como criterio para elegir el mejor valor de K. Y después, si uno, para clustering jerárquico, existen otros métodos de validación. Por ejemplo, el coeficiente de correlación cofenético. También vamos a volver a estos criterios de validación la vez que viene con ejemplos. O sea, hoy se los cuento por encima, pero básicamente lo que mide el coeficiente de correlación cofenético es cuánto se parecen las distancias extraídas del árbol con las distancias originales. Entonces lo que uno hace es generarse una matriz de correlación, una matriz de distancias a partir del árbol, y hacer la correlación de esa matriz de distancias con la matriz de distancias original. Y si el árbol reproduce esas distancias, quiere decir que estoy teniendo como una buena calidad de clustering. Dicho en otras palabras, lo que yo voy a querer es que en el árbol me queden cerca cosas que originalmente estaban cerca. Y en particular mi matriz de distancias ideal es una matriz que tiene unos y ceros, donde un 1 es si dos pertenecen al clúster y un 0 si no pertenecen al clúster. Entonces, si yo comparo eso contra la matriz de distancias original, puedo tener una idea de cuán bueno es el clustering. Creo que con un ejemplo y mostrándole las matrices va a estar más claro. Pensé que iba a ser un poquito más flexible este pizarrón, pero hay cosas que no me está dejando hacer. Así que la vez que viene generamos algunos ejemplos y lo vemos con una notebook abierta. Entonces, para clustering jerárquico, el coeficiente de correlación cofenético se usa mucho para evaluar la calidad del clustering. Y lo otro que se usa es generar una partición del árbol por distancia, es decir, cortar el árbol en algún punto, y eso me va a generar ciertos clústeres, ¿sí? Ya pierdo la noción de jerarquía, y entonces puedo evaluar esos clústeres con métodos de validación interna o externa similares a los que usaba antes. Y un último método, que sí, a esto le vamos a dedicar una clase entera más adelante, son métodos de bootstrapping. La idea del bootstrapping es generar, no sé si en otra materia hicieron algo de bootstrapping o permutaciones. Sí, para métodos de ensambles. Ok. Entonces la idea de esto va a ser parecido.
la idea... no va a ser. Bueno, la idea de fondo es la misma, lo vamos a usar un poco distinto. Lo que queremos hacer, en realidad, con estos métodos, es que hasta ahora, con lo que yo les dije de validación interna, uno se da una idea de cuán bueno es un clúster, pero no existen medidas absolutas. Es decir, yo obtengo un silhouette de 0.5 y yo les digo que es muy bueno, y uno de 0.05 le digo que es malo, y bueno, más o menos ustedes me creerán que esos son los parámetros, pero no están haciendo ningún test estadístico. Entonces lo que me permite Bootstrapping es generarme un montón de datos al azar, ¿sí? Que pueden ser, a partir de, depende si es bootstrapping o permutaciones, van a ser agarrar mis datos, por ejemplo, y reetiquetarlos al azar, o va a ser generar datos nuevos. Entonces, imagínense que yo me genero un montón de datos nuevos con parámetros parecidos, y vuelvo a correr mis clusters. Entonces, eso me va a dar, para cada una de las permutaciones que yo haga, me va a dar algún valor, por ejemplo, de silhouette promedio. Entonces, lo que uno va a terminar haciendo es comparar el valor de silhouette que le dieron sus datos reales contra los valores de silhouette que obtiene de mezclar los datos. Y uno esperaría que, si los grupos existen de verdad, el valor de silhouette que uno obtiene sea más grande que los valores que surgen de permutar los datos. Y uno puede hacer eso con silhouette, puede hacer eso con SSE, con la suma de cuadrados, puede hacer eso mirando la tendencia al clustering, y puede hacer eso básicamente con cualquier medida que uno quiera. Pero está bueno, es bastante poderoso porque es muy flexible, yo lo puedo asociar a cualquier método o a cualquier medida que quiera tomar, y me da una idea, no solo me da una idea de cuán bueno es mi clustering respecto a alguna hipótesis nula que yo me genere. Por ejemplo, mezclando a todos al azar, o mezclando solo alguna de las propiedades, o generando datos a partir de alguna distribución que yo decida a priori, etc. Pero vamos a volver y vamos a dedicarle una clase entera a estos métodos de bootstrapping, que también nos van a servir para grafos. Así que bueno, llegamos justo 9:30. Cortamos acá, vamos a volver la clase que viene, les prometo, con alguna notebook y mirando algunos ejemplos. Y bueno, y nos quedamos para consultas. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre esta parte de acá, y espero que con los ejemplos la semana que viene quede más claro. Bueno, si No, por ahora tiene, ninguna. sí. Si ninguno tiene ninguna duda puntual de esto, entonces cortamos acá, dejo de compartir pantalla, también dejo de grabar, y nos quedamos un rato más con Pablo, si alguno tiene dudas de lo que venían haciendo del TP, o si se pusieron a probar